Listo, yo creo que ya. Entonces, bueno, primero que todo, saludarlos nuevamente. Vamos a mirar, pues, obviamente, las evidencias correspondientes para esta semana, ¿listo? Entonces, un segundo. Listo. Listo, entonces ahí ya están viendo pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a revisar. Tenemos para esta semana elaboración de historias de usuario del proyecto y diagramas y documentación de actividades del proyecto. Tenemos estas dos evidencias, ¿cierto? ¿Qué serían para esta semana? La siguiente semana solamente vamos a tener una sola evidencia, pero es un poquito más extensa, por eso se trabaja una sola. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a revisar la guía de aprendizaje, ¿cierto? Para, pues, revisar el material. Entonces, venimos acá, me cierro esto. Vamos a revisar rápidamente aquí la plataforma. Y en guía de aprendizaje, acá. Ahora se tiene que ver abierto por aparte. Listo, entonces vamos a buscar acá la versión de historia de usuario. Listo, entonces dice acá. Esta es evidencia 1, sí, esto. Entonces, la clase pasada, muchachos, estábamos trabajando lo que eran los diagramas, los casos de uso y diagramas de casos de uso, ¿cierto? Que fue la última evidencia que trabajó junto con el foro. Entonces, esta tercera evidencia es la elaboración de historias de usuario del proyecto. Dice, ahora es momento de elaborar las historias de uso del proyecto de acuerdo con los procesos ya elaborados y por este motivo se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, alcance de lista de requerimientos y versión del documento. Los requerimientos serán redactados usando el modelo IEEE 830 y también el modelo de descripción de requisitos por medio de historias de usuario. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requerimiento. Espérame un segundo. Hola Cindy, buenas noches. La evidencia está o sea, se cierra hoy, pero tienen plazo hasta el domingo. Sí, esa sigue activa hasta el domingo, pueden subirla, para que tengan en cuenta. Bueno, sigamos. Entonces, y también el modelo de descripción de requisitos por medio de usuario. Perdón. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando los respectivos elementos del estándar IEEE 830. Que son perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales, formato de casos de uso y requisitos no funcionales. Nosotros, me confirman, porfa, nosotros ya vimos el documento SRS o no. En alguna evidencia yo ya les pedí a ustedes el requisito de SRS. No, no, señor. ¿No? Ah, ok. Entonces, ya vamos a mirar un poco qué es ese tema del estándar IEEE 830. Respecto a la lista de requisitos, el aprendiz deberá agregar una sección. Listo, Cindy. El aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando la estructura de historias de usuario con los siguientes elementos por historia. Número de historia, nombre de la historia, usuario, punto estimado de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. Listo. Este es el primero, la primera evidencia. ¿Listo? Ya les voy a explicar a profundidad de qué se trata. Y la siguiente evidencia ya es la elaboración de historias de usuario del proyecto. Dice diagramas. La siguiente evidencia es diagramas y documentación de actividades del proyecto. Con base en los requisitos del sistema ya especificados,
se empiezan a construir los artefactos del modelo necesarios para representar la solución de software. Por medio de los siguientes documentos, lo que es el diagrama de clases, documento de casos de uso o historias de usuario en plantillas, modelo de base de datos, modelo de dominio, diagramas de actividades y también un documento informe con los resultados obtenidos. Aspectos a tener en cuenta. Primero, estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Revisar el video sugerido como material complementario del componente formativo. Manejar el lenguaje de modelado UML. Manejar metodologías tipo ágil. Identificar la metodología de desarrollo a seguir. Y bueno, y ahí se debe presentar. ¿Cierto? Entonces, acá lo que ustedes tienen que hacer es unir los, digamos, diferentes diagramas y pues obviamente información que se tenga. ¿Listo? Pero entonces acá ya lo que se tiene que hacer es empezar a trabajar sobre los diagramas que se van a construir. Vamos a revisar entonces el primer punto y ya hablamos del segundo. Entonces, este primer punto, muchachos, acá me imagino, espérenme, reviso, creo que, en el material de estudio, recuerden que el material de estudio estaba dividido en dos partes. Hay una parte que es para esta evidencia, diagramas para la explicación de análisis. Entonces, vamos a revisar el material y es diagrama para la especificación de análisis. ¿Listo? Entonces, este es el material que vimos hace 8 días, entonces es el mismo de hoy. Carla, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, nosotros en la guía de aprendizaje 1 Sí. hubo una actividad, una evidencia que dice documento con especificación de requerimientos. Dice, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando los siguientes elementos del estándar IEE 830. Sí, bien. Entonces, yo estoy revisando ahorita la guía de aprendizaje 2 que hay que hacer y yo ya tengo eso hecho. Pero una parte. Es una parte. ¿Listo? Pues yo tengo las historias de usuario. Mis historias bien. de usuario están con nombre de la historia, el usuario, puntos estimados, descripción, observaciones y criterios de aceptación. Perfecto. Listo. Sí, pero o sea, ahí tienes una parte y eso obviamente Sí. lo vas a necesitar anexar acá a esta evidencia. ¿Listo? Bueno, si quiere ahorita, si quiere yo se lo enseño ahorita. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, vamos a revisar rápidamente el material para explicarles un poco más del formato. Entonces, como les decía, este material nosotros ya lo vimos la semana pasada, entonces aquí habla de algunos diagramas, de lo que es UML, ¿cierto? Eso ya lo vimos hace 8 días, los creadores, las versiones, todo esto. Especificación y análisis de requisitos, entonces nosotros acá hablamos de los diagramas de casos de uso que nos sirven para eso, para analizar y pues obviamente hacer pues especificación de los requisitos, ¿cierto? Hablamos de lo que compone un diagrama de casos de uso, ¿cierto? Y también, bueno, y ahí quedamos, ahí en la parte de diagramas. Entonces aquí están todos los pasos, la relación de los casos de uso. Entonces, hablábamos de los casos de uso y de los diagramas de casos de uso. Entonces, esto es un diagrama de casos de uso. Y ya después hablamos de un caso de uso, que es un documento donde pues se describe como tal el requerimiento funcional, ¿sí? Por eso ahí en la guía dice casos de uso, requerimientos funcionales, formato o estilo, no me acuerdo cómo es que dice. Estilo, formato de casos de uso. Requerimientos funcionales en formato de casos de uso. ¿Por qué? Porque como son tan parecidos, entonces es como en ese tipo, digámoslo así, es de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto era lo que habíamos visto entonces ya la clase pasada. Entonces, ahora lo siguiente es hablar de las historias de usuario, ¿sí? Entonces dice acá que las historias de usuario son una forma más sencilla de representar los requisitos de un sistema de información. Son creadas en 1 o 2 oraciones y sobre todo escritas en un lenguaje muy común y legible para el usuario. Son llamadas user stories, convirtiéndose en un estándar muy utilizado en el momento de la definición de los requisitos. Esas surgen de XP, pero no, obviamente no es el sistema operativo, sino
de una metodología de desarrollo que se llama Extreme Programming. Que el Extreme Programming es una metodología donde, por ejemplo, usted va a hacer o sea, es una metodología donde existe un proyecto de software, pero todavía lo que se quiere que haga el software no está muy claro. O sea, les pongo un ejemplo muy sencillo. De pronto ustedes los contratan para hacer un software para un restaurante, pero el restaurante todavía no existe, apenas lo están adecuando, digamos que piensan abrir en un mes, 2 meses, ¿sí? Y ellos pues obviamente todavía están en su proceso, pero obviamente uno dice, bueno, pues un restaurante necesita, o el administrador, el dueño le dice, mire, yo quiero que el software me permita a mí manejar las mesas, la cuenta, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno como desarrollador pues dice, bueno, yo no puedo hacer un levantamiento de información como tal porque todavía no existe el restaurante, todavía no sé cómo van a funcionar o cómo se van a organizar ellos, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, no sabemos cómo funcionan los procesos de esa empresa o de ese restaurante. Entonces, el estándar XP es básicamente eso, es un estándar, una metodología, perdón, de desarrollo donde se empieza con lo que usted, con lo que se va identificando, se va empezando a trabajar. Por eso se llama metodología XP, que es Extreme Programming, programación extrema. Entonces, él lo que hace es que se va identificando y se va haciendo sobre la marcha. Entonces, es constantemente una revisión y un cambio, una revisión y un cambio. ¿Por qué? Porque pues obviamente se va haciendo, bueno, es como ir haciendo un trabajo y estar mostrando, ah, está bien, sí, bien, entonces esto. ¿Está bien? Sí. O no, corríjala acá, póngala acá, quítela acá. Entonces, eso es, sino que esa metodología va muy de la mano de una persona que esté en la empresa, ¿no? En este caso, un administrador del restaurante, alguien que digamos, le esté uno también corrigiendo, ¿sí? Entonces, esa es la metodología XP. Entonces, ¿qué pasa? Que las historias de usuario nacen o surgen ahí mismo por lo mismo, porque como son tan simples, son como tareas, como definir pequeñas tareas, ¿sí? Entonces, de ahí es donde viene la parte de las historias de usuario. Dice, y se exaltan concluyentemente con Mike, bueno, en un libro o algo así en el 2004. O sea, ahí las terminan como de refinar, que establece el patrón para definirlas, siendo su simplicidad la razón de su popularidad, las cuales se muestran a continuación. Entonces, una historia de usuario se compone de 3 cosas. El cómo, que es el rol del usuario, el quiero, que es el objetivo, y el para poder, que es el beneficio. O sea que una historia de usuario tiene que responder esas 3 interrogantes, tiene que tenerlas para saber que es una historia de usuario completa. Como se muestra en la figura anterior, las historias de usuario están compuestas por 3 elementos que se describen a continuación. Entonces, los elementos de una historia de usuario están compuestas por 3 elementos, los cuales son esenciales en el proceso. Entonces, tenemos tarjetas, confirmación y conversación. Todo eso está inmerso dentro de la forma de construir una historia de usuario, ¿sí? Dice que pues se describe a continuación qué son. Entonces, primero la tarjeta, no las cartas, o sea que se construye en forma de tarjeticas. Es una frase que sintetiza, e incluso se usa mucho, esto se usa mucho obviamente también con el tablero que ustedes hicieron en Trello. Y cada cuadrito que ustedes hacían, esa tarea, eso es una historia de usuario, ¿sí? Eso también, ese tablero Kanban, que también es otra metodología, ese tablero Kanban en muchas empresas existe de manera física. Y obviamente las tarjetas son posting. Entonces por eso ustedes buscan de pronto Kanban y ven imágenes y es un tablerito con puros posting, ¿cierto? Que son esos papelitos de colores que tienen pegante en la parte de arriba. Dice, es una frase que sintetiza, una necesidad dada en una conversación entre el usuario y el dueño del producto, escrita en una tarjeta. Es comúnmente usada en el formato rol, objetivo, beneficio, que ya lo habíamos leído arriba, como se muestra anteriormente. Lo más importante es que son escritas teniendo en cuenta la visión del usuario, o sea, de ellos, del propietario. Su estructura es cómo, entonces, qué tipo de usuario, o sea, quién es, qué usuario, quién lo necesita, quién lo requiere. Quiero, qué requiere, qué necesita. Y para qué lo necesita, ¿cierto? ¿Qué es lo que se espera? Entonces, un ejemplo de ello es una compra de una boleta de cine, ¿cierto? Entonces, como le digo, es como un requerimiento, pero mucho más simple, menos técnico, digámoslo así. Entonces, el cómo, ¿quién lo quiere? ¿Quién va a comprar una boleta de cine? El cliente, ¿cierto? Entonces ahí se está respondiendo.
¿Qué quiere? Quiere comprar una boleta. ¿Para qué? Pues para entrar así. Entonces, eso ya es una historia de usuario, se vuelve una historia de usuario. ¿Sí? Así de simple. ¿Cómo se puede observar en el ejemplo con esta simple estructura compuesta por 3 líneas? Entonces se sabe quién, permite identificar los roles de valor, pero me tomo agua. El qué permite identificar el problema que se resuelve y para qué lo que se espera lograr con la construcción de las historias de usuario. Entonces, básicamente es eso. Después sigue la conversación, dice. Es el proceso en el que se comunica a las personas que requieren la necesidad, o sea, el dueño del producto, con las personas que saben cómo solucionarlo, en este caso los desarrolladores, que son ustedes. Esto se hace de la siguiente forma, por medio de preguntas, utilizando recursos como gráficas, prototipos, etc. O sea, que aparte de la historia de usuario, por medio de la conversación ya se da a entender cómo es que se quiere que haga eso, ¿cierto? Entonces ahí es donde pues, se puede hacer gráficos, dibujitos, prototipos, que también son interfaces. Entonces perfectamente se puede hacer un storyboard, que es como más o menos una caricatura. Entonces yo pongo ahí las interfaces, digo, mire, yo quiero que este sea un botón, y esa es la conversación, o sea, es donde ya entran a revisar la historia y a discutirla. Así, mire, es que yo quiero que tenga estos botones, tenga estos campos, que el usuario seleccione acá, puede hacer eso. Entonces, ahí ya entra la conversación. Dice, lo anterior busca tener claridad y concretar el contenido de las historias del usuario. Siguiendo con el ejemplo de comprar de una boleta de cine, se realizarán las siguientes preguntas. ¿Existe un máximo de boletas para las ventas? Entonces, eso ya lo hace el desarrollador o sea, es como básicamente una entrevista, solamente que se están enfocando en una sola historia, ¿no? Entonces, ¿existe un máximo de boletas para la venta? Sí, son 3 por cada usuario cuando estén en promoción. Listo. ¿Qué medios existe para realizar el pago de las boletas? Efectivo y tarjeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire que las historias no lo especifican. La historia es un poco más simple, pero obviamente esas dudas pueden surgir porque uno como desarrollador dice, bueno, pero si yo voy a hacer eso, o nacerán, o como le digo, pues como es muy de la mano de la persona, puede que uno se dé cuenta más adelante de esa necesidad, o el mismo dueño, ¿cierto? Digamos, detecte eso. Decir, no, mire, recuerde que aquí solamente son 3 boletas y se puede pagar ese en efectivo o en tarjeta. Como se menciona anteriormente, la conversación se hace con el fin de entender el problema que se quiere resolver. ¿Listo? Entonces es más aclarar y pues aclarar dudas y aclarar cómo va a ser el proceso. Después está la confirmación. Es la verificación del acuerdo con relación a la que se requiere construir. Permite validar si se terminó o no, o si se cumplió con lo esperado. Esta confirmación recibe el nombre de criterios de aceptación, que es muy parecido a lo que tiene también los requerimientos, ¿no? Los requerimientos también tienen algo que es un criterio de aceptación, que es donde nosotros decimos cuándo ese requerimiento ya se realizó satisfactoriamente. ¿Listo? O sea, cuando en este caso la historia de usuario ya se codificó, ya se hizo en el software y está cumpliendo, ya está funcionando. Las funciones que cumplen los criterios de aceptación es tener claro el contexto donde se efectúa la historia de usuario y conocer fácilmente si una historia realmente está terminada. Continuando con el ejemplo, comprar una boleta de cine, los criterios de aceptación que se pueden establecer son. Entonces, aquí es donde vamos a saber cuándo el software, que digamos que ya el software funciona para comprar una boleta de cine para una persona, cuando ese software ya cumple con lo que el dueño está pidiendo. Entonces, primer criterio es cuando se termine la boleta. Cuando se termine la boleta, se debe mostrar un mensaje informando que ya no hay disponibilidad de venta. Entonces, mire, hay un primer criterio de aceptación, que eso también en los tableros de Canva existen, ¿no? Las famosas listas de chequeo, esos pueden ser también. Entonces, un primer criterio es eso, o sea, el software tiene que mostrarme eso. Si el software no hace esto, el requerimiento o la historia de usuario no está cumpliendo. El sistema debe validar la edad para la venta de la boleta según clasificación de la película. Entonces, alguien en la empresa de software o el mismo dueño, bueno, cualquier persona va pone una edad, no sé, 5 años y si le dejo a vender una boleta para un rango diferente de edad, pues entonces no está cumpliendo, ¿cierto? El sistema debe mostrar
el valor de evolución después del pago en efectivo, en el caso de que sobre, si no mostrar en cero, listo, lo mismo, ¿cierto? Que es muy parecido a los casos de uso, también, o sea, tienen cosas muy similares. Cuando se realizan historias de usuario, es muy importante cumplir con las siguientes reglas. Ser concisa, concreta, realizar criterios de aceptación claros y específicos. Así como son necesarias estas reglas, también es fundamental una buena redacción de las historias de usuario. Por eso se presenta a continuación un método que facilita afianzar la calidad de la escritura de la historia de usuario, que es el método INVES. Entonces, eso es como unos puntos, como unos tips a tener en cuenta a la hora de redactar una historia de usuario. Entonces, primero, independiente, negociable, valiosa, estimable, small, pequeña, y testeable, que es comprobable. Entonces, aquí nos dice cada una. Entonces, las historias, por ejemplo, independiente, las historias deben ser lo más independiente posible. O sea, cuando se redacte no podemos decir, es que él tiene que entrar a verificar que el usuario esté registrado. Entonces, ahí hay una dependencia. O sea, estamos dependiendo de otra historia de usuario para eso. Acá nos dice que no, que tiene que ser lo más independiente posible, ¿no? Negociables. Las historias de usuarios deben de ser negociables siempre, siempre en acuerdo con el cliente. O sea, que negociable significa que una vez se esté redactando, se esté organizando esa historia, pues se pueda negociar o cambiar o modificar cosas, ¿no? Eso es lo que significa, que no sea tan, tan estricta a lo que ya se ha redactado, sino que tenga opción de hacer cambios o mejoras o proponer, ¿no? Decir, no, venga, yo le propongo que esto se haga de esta manera, o el cliente diga, no, mire, yo prefiero que se haga de esta otra manera. Entonces, eso es negociable, ¿no? Entonces, una historia de usuario tiene que ser negociable. Valiosa. Es fundamental que la historia de usuario sea valiosa para el cliente. Por esa razón es importante que el cliente escriba él mismo la historia. O sea, quiere decir que las historias de usuario, que pues son como los requerimientos del software, ¿sí? Tienen que ser cosas importantes, no poner cositas de, es que yo quiero que el software no sé, me muestre o me envíe un sonido, por ejemplo. O sea, son cosas como más, que tengan como más valor para poder resolver lo que la persona o el cliente quiere, ¿no? O sea, y obviamente eso se tiene se tiene que ir organizando como, o clasificando en un nivel de importancia, ¿no? Estimable, la estimación de la historia de usuarios debe ser precisa para ayudar al cliente. La realización está a cargo del equipo de trabajo y se relaciona con el tamaño de la misma. Estimable es saber cuánto tiempo se va a tomar para desarrollar esa historia de usuario. O sea que, por ejemplo, si yo leo la del cine, con todo, pues yo tengo que tener claro cuánto tiempo me puedo demorar haciendo esa historia de usuario. Me puedo demorar 2 días, 3 días, una semana, ¿sí? Es eso, es saber digamos, poder saber cuánto se puede demorar y no leer una historia de usuario y decir, no, yo no tengo ni idea cuánto se puede uno demorar haciendo eso, ¿sí? Entonces, ahí donde hay una falencia. Small, pequeña, entonces es fundamental el tamaño de la historia de usuario para disminuir y facilitar la estimación de la misma. Es ideal definirla en semanas cortas o días. O sea que las historias de usuario siempre son algo simple, no algo, podemos decirlo como minimalista. Entonces, asimismo, son tareas que no son tan extensas, ¿no? O sea, no es colocar un escenario, se requiere que el software haga tal cosa, después haga tal otra, después haga tal otra, después tal, no, o sea, son tareas muy pequeñitas, muy minuciosas, y asimismo, pues son pequeñas, ¿no? Y pues obviamente que se puedan alcanzar en máximo algunas semanas, ¿sí? Por mucho. Y testeable, que la historia pues pueda ser probada para darla por terminada. Entonces, lo mismo, ¿no? Los criterios de aceptación. Todo eso pues forma la palabra INVES, que es el acróstico, ¿no? Entonces, acá tenemos varios ejemplos, ¿cierto? De cómo crear un usuario. Entonces, ahí está. El cliente, entonces el cómo, el cliente de un supermercado que quiere hacer compras por medio de una aplicación web. ¿Para qué? Para no moverse de su casa. Entonces ahí dice, como se muestra en la primera opción de historia de usuario, se identifica el qué quiere hacer, pero no el cómo lo va a realizar, ¿cierto? No hay ningún detalle en el ingreso a la compra en línea que seguramente se aclara en la siguiente reunión. Esta historia de usuario cumple con las características del método INVES, por lo que es sencilla, clara y satisface una necesidad. Es específica, lo cual lleva a tener una fácil estimación definiendo el tiempo de desarrollo. Entonces, son 3 cositas muy sencillas que estás viendo, pero obviamente me dice acá
que con esta historia de usuario quedan muchos detalles que obviamente hace falta. Y obviamente ahí es donde entra lo que estábamos leyendo más arriba, que es la conversación, ¿no? En la conversación es donde se llega a pulir todo ese tipo de cosas. Una segunda opción es esta, mire. Cliente en un supermercado, que es la misma historia, acceder al registro por medio de un formulario que permite escribir mi correo electrónico y asignar una contraseña. ¿Para qué? Para tener seguridad. Bueno, pero no es otra... Ah, no, sí es el mismo, creo. Sí, pero esta es basada en otra necesidad, que es el registro. Si se observa esta historia de usuario, se puede notar que hay demasiadas especificaciones en la estructura. Quiero, o sea, acá están pidiendo mucha cosa. Además que no hay claridad en el beneficio, que es este, para tener seguridad. Un ejemplo más de historia de usuario que no cumplen con las cualidades de independencia, estimable y pequeña es el siguiente. O sea, esta, por ejemplo, no cumple porque no está cumpliendo con los criterios académicos. ¿Listo? Porque es algo extensa. En este caso no se tiene muy claro qué beneficios va a tener. ¿Sí? Otra es esta. Dice, crear una aplicación web. Como cliente de un supermercado para ingresar a una página web y para hacer compras en línea. Entonces, esta sí es. No, me dice que esta no. No, esta creo que tampoco cumple. Tocará mirarla y revisarla muy bien, pues obviamente analizando estos puntos que están acá, ¿no? Si son independientes o no. Entonces ahí están los ejemplos. Esta historia no es independiente ya que describe una historia de usuario muy grande, la cual es denominada como épicas, ya que de ella pueden salir muchas historias de usuario como hacer un registro, un ingreso, seleccionar un producto y pagar. O sea, esta de acá. ¿Sí? Bueno, ambas creo. Entonces, eso es lo que dice, ¿sí? Que las historias son muy extensas. Acá ustedes pueden encontrar, vamos a ver si me descarga, una plantilla, un anexo, que es una plantilla para historias de usuario. Mira, aquí están aquí está una plantilla de historias de usuario. Acá está el instructivo de lo que tiene que llevar y aquí hay un ejemplo. ¿Listo? Entonces, esas son las historias de usuario o una redacción, ¿no? Y los criterios de aceptación. Entonces, mira, aquí están todos los criterios de aceptación de la historia de usuario y aquí pues están la descripción de la historia. ¿Sí? Entonces, ese es un formato que ustedes pueden usar o que deben de usar de base para el desarrollo de la evidencia. Bueno, sigamos por acá, creo que no nos falta mucho. ¿Dónde se pueden usar historias de usuario? Pues en Trello, en Jira, Taiga o Excel. ¿Listo? Plantillas de historias de usuario. Entonces aquí hay una plantilla que es muy similar al Excel. Entonces aquí está, ¿no? Es el rol, fundamentos, razón y criterios de aceptación. Mira, ahí está el tablero de Canva, ¿no? De tipo Trello. Entonces estas son las historias. Y ya aquí empezamos con algo que se llama el diagrama de actividades. Espérenme, reviso y confirmo algo. Pero ese diagrama creo que no va. Espérenme. Les confirmo. Diagrama de contexto de la actividad, representación del contexto de negocio a través del diagrama de dominio y actividad. Ah, no, este otro material, este otro punto es para la siguiente evidencia de la siguiente semana. ¿Listo? Donde ya hablamos del diagrama de actividades como tal. Entonces, muchachos, devolviéndome acá, porque aquí solo falta también esto que es como la unión de todo, ¿cierto? Se puede especificar entonces, digamos que la especificación de requerimientos de software se puede hacer por medio de casos de uso, que fue el que se vio hace 8 días, historias de usuario, que es el que se está viendo hoy, y diagramas de actividades, que es el que se va a ver dentro de 8 días. ¿Listo? Es para que tengan en cuenta. Entonces, ya enfocándonos acá, esa es la forma en crear una historia de usuario. ¿Listo? Es basado en en este ejemplo, así. Y adicionalmente a eso, pues, forma de verificar que estén bien creadas las historias de usuario. Entonces, devolviéndonos un poco, la primera evidencia nos pide lo siguiente. Ahora sí, para centrarnos en qué es lo que se dice. Elaboración de historias de usuario del proyecto. Entonces, acá, digamos que en la elaboración, dice, se debe seguir las normas básicas. Bueno, los requerimientos serán redactados usando el modelo IEEE 830 y también el modelo de descripción de requisitos por medio de usuarios de usuario. Entonces, aquí en la evidencia nos pide que el documento, ¿cierto? O sea, que debe tener la lista de requerimientos, ¿sí?
Pero también nos pide que nos basemos en el estándar IEEE 830. Espérenme un segundito, verifico algo. Evaluación del informe de análisis. No, creo que sí. Creo que entonces aquí va el documento. Entonces, bueno, acá, muchachos, dice, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando los siguientes elementos del estándar IEEE 830. Perspectiva del producto, funciones del producto, características del usuario, restricciones, requerimientos de función. Entonces, esto que estamos hablando acá es un estándar de calidad sobre la parte de análisis de software, ¿sí? Sobre la parte de elicitación, se le dice también, que es esa parte donde pues, que estamos viendo ahorita, que es la definición de los requerimientos del software. Entonces, dentro del IEEE 830 existe un documento que se llama el SRS, que es un documento de especificación de requerimientos de software. ¿Listo? Yo les puedo pasar a ustedes un ejemplo, por ahí yo tengo un formato en limpio, yo tengo un formato en limpio en el cual lo pueden descargar. Entonces, ahí hay varios puntos de esto. O sea, esos puntos que está pidiendo acá son puntos que hacen parte del estándar. O sea, un documento de especificación debe tener perspectiva, funciones, características de los usuarios, restricciones, requerimientos funcionales en formato de casos de uso y requisitos no funcionales. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de ese documento, ya lleno. ¿Listo? Este fue un proyecto que yo trabajé con unos muchachos. Pues digamos que fue un proyecto que hicimos en pandemia. Entonces, prácticamente pues lo redacté yo, pero pues ellos me ayudaron en muchas cosas. Entonces, miren, ese es un ejemplo. Obviamente me falta cambiarle muchas cosas, que es esto sí de pronto nunca le saqué el tiempo para modificarlo, ¿no? Entonces, aquí está la ficha del documento, acá dice instrucciones de uso, acá dice especificación de documento de software, aquí entonces iría, por ejemplo, el nombre del proyecto de ustedes, software para no sé qué, o el proyecto se llama tal, ¿no? Softnet, por ejemplo. Entonces, software para, no sé, nuevos tal cosa. Ese es el documento, es un documento bastante extenso. Y aquí están los puntos, miren, propósito, alcance, ¿cierto? Definición, acrónimos y abreviaturas, descripción, perspectiva del producto, funcionalidad del producto, características del usuario, restricciones, suposiciones y dependencias, que es lo que está pidiendo acá. Mire, perspectiva del producto, funciones, características del usuario, ahí están todos, entonces ese es. ¿Listo? Les voy a mostrar el documento para que ustedes lo vean y se den cuenta cómo debe ir redactado. Cindy, ¿tienes una pregunta? Hola, profe. Hola, Profe, es Cindy, que cuéntame. en las 2B que yo tenía pendientes de entregar, yo hice ese trabajo así con este formato porque pensé que así era. En la reunión de ese trabajo del que te entregué, aparecía pues ese formato y así, o sea, es lo mismo. ¿Toca Sí, volverlo a es hacer? que, no, pues, o sea, usan el mismo, si ya lo han realizado, usan el mismo y lo único que hacen es que lo siguen como complementando con lo que ya se Ok. está pidiendo, ¿sí? Porque es que estas evidencias, todas esas evidencias son básicamente casi que la misma, ¿sí? O sea, casi que lo mismo, pero como que agreguémosle un poquito más. Pero como tal piden, porque como lo que pasa es que el documento SRS es como donde se mete todo, digámoslo así, se pone todo lo del proyecto, todo va en el SRS, ¿sí? O sea, el documento Ok. SRS es como es la bitácora de todo lo que se desarrolló desde análisis hasta la implementación. Entonces, bueno, no tanto hasta en la implementación, pero sí digamos que contiene todo lo que se hace en el software. Por eso se llama documento de especificación de requisitos. ¿Sí? Sí, yo lo puedo colocar en el Ok, grupo. profe. Entonces, claro, como es el mismo documento, entonces lo que siempre piden es como que coloquen la evidencia, pero entonces agréguenle esto, o agréguenle esto, o mejoren tal cosa, pero básicamente las evidencias contienen casi que lo mismo, más algo nuevo, ¿sí? En este caso, pues lo que nos está pidiendo acá es la parte ¿de qué? Espérenme que me fue.
La parte de historias de usuario, que eso sí, incluso el ejemplo que yo no tengo, no tiene los historias de usuario, solamente debería agregarse. Les voy a mostrar acá rápidamente el proyecto. Un proyecto y un documento CSS ya terminado, pues pulirle lo que era esto, el logo, el nombre y todo eso, pero en su redacción creo que está todo terminado. Entonces, miren, aquí está pues introducción, basados en la IEEE 830, el propósito, entonces ese era el propósito, ahí está incluso el nombre de la ficha, el alcance, ¿cierto? Este es un software que definimos para el tema de cultivos, de siembra, para como administrar, gestionar. Personal involucrado, entonces aquí pues van todos los aprendices de la ficha, o bueno, un grupo, ¿no? Ah, sí, era un grupo, aunque era un grupo pequeñito, ya me acuerdo. Entonces ahí están los roles de ellos, cada uno, aprendices. Definiciones, acrónimos y abreviaturas, pues son como las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es la palabra RS o SRS? Significa especificación. ¿Qué es la abreviatura RF? Pues requerimiento funcional. RNF, requerimiento no funcional. ¿Qué significa ATSI? Análisis y desarrollo de software. El sistema de información, perdón, que es el programa antes de ATS. Referencias, ustedes pues basado en el documento IEEE 830. Un resumen, recuerde que es como lo que se va a encontrar uno acá, ¿no? Entonces, este documento, ese es el resumen, como dar un resumen de en qué consiste. Mire, perspectiva del producto, entonces aquí está la perspectiva, dice, será un software desarrollado en entorno escritorio y web para dispositivos móviles, con el fin de que los agricultores cuenten con una herramienta de control y apoyo para sus cultivos durante las diferentes etapas que esta conlleva. ¿Listo? Esa es la perspectiva. O sea, es como el por qué, ¿no? Como el punto de vista. Funcionalidad del producto. Mire, aquí está el diagrama de casos de uso. ¿Listo? Aunque creo que este diagrama no es de eso. No, este diagrama no lo alcanzamos a hacer. Entonces, pero digamos que ahí iría el diagrama, ¿no? Diagrama que es, entonces ahí está, ¿no? La evidencia de esos 8 días, donde se pide el diagrama, pues mira, ahí van los diagramas. ¿Listo? Características de los usuarios, entonces aquí se coloca qué usuarios son los que van a manejar el software. Entonces, un administrador que debe tener como formación un desarrollador de software y el usuario que es el agricultor mínimo debe tener básica primaria, ¿sí? Y acá se le coloca pues muy generalmente qué es lo que va a hacer ahí en el software. Restricciones, entonces como qué restricciones va a tener, por ejemplo que se necesita acceso a una internet, que se requiere, eso lo pone más que todo a veces el cliente, ¿no? O uno lo identifica por lo que el cliente le lleva, ¿no? Entonces, aquí se coloca de pronto qué lenguajes, porque de pronto son gratuitos o de pronto no se requieren licencias, cosas por el estilo. Suposiciones y dependencias. ¿Qué es una suposición? Es lo que la empresa de desarrollo supone que el cliente tiene, ¿no? O cuenta para eso. Entonces, por ejemplo, pues yo supongo que el cliente tiene un computador para poner a funcionar el software. Yo supongo que el cliente tiene el personal capacitado para que opere el software, por ejemplo. Esas son suposiciones, ¿sí? Y obviamente también van las dependencias. Dependencias son obviamente, por ejemplo, decir, se depende que tenga una conexión, por ejemplo, a Internet o que tenga el servicio de Internet. Recuerden que este documento, a la vez de ser como esa guía de la fase de análisis, también es un documento donde se puede firmar por las partes, o sea, se puede firmar por el cliente y por los desarrolladores o por el que represente la empresa de desarrollo, porque ahí es donde va consignado todo lo que el software, digamos, lo que el software se va a desarrollar, ¿no? ¿Y por qué? Porque en caso de que el cliente diga, no, pero es que yo le pedí a usted esto, le pedí esto, pues vamos y miramos en el documento. Ah, no, el documento no lo trae, entonces no se especificó. O no sé, pongámosle que el cliente le diga, pero yo no sabía que tenía que tener internet en la casa o en la empresa, perdón. Pues vamos y miramos, mira, ahí dice que debe contar con servicio de internet. Ah, y usted ya lo firmó, o sea, usted está aceptando, ¿no? Y obviamente la idea acá es usar palabras que sean muy claras, ¿no? No sean muy técnicas ni nada por decirlo, sean lo más simples posibles. Aquí ya iría la lista de requerimientos. Mire, esta, por ejemplo, estos son requerimientos que yo redacté con ellos. Pero esto es simple. Base, sí, porque es el documento base. Esta es o sea, la lista de requerimientos que yo tengo de estos eran como, yo no sé si está por acá, espérenme un momento. ¿Qué ficha era que decía? Creo que es esta, creo que sí está lleno, sí, aquí tengo el SRS lleno. Es que se hace porque como en el caso de ustedes me dicen, profe,
nos puede pasar una copia pues para basarnos. Entonces, yo les paso la base. Ya la lista completa es esta. Pues básicamente es lo mismo, ¿no? Que esto creo que no está. Pero aquí están los requerimientos. Entonces, miren, por ejemplo, requerimiento funcional 1. Ese es un formato de requerimiento que es parecido al que ustedes vieron. El que ustedes vieron es mucho más completo, o el que les pasé. En este momento, cuando yo hice eso, no usaba ese formato, usaba este formato que era más simple, pero me gusta más el otro formato, ¿no? Y este formato, pues es el formato que dice acá, que es tipo casos de uso, ¿no? Usar el formato de requerimiento funcional, el formato de casos de uso, es este. ¿Listo? Entonces se pueden basar acá. Entonces, estos son los requerimientos, miren. Por ejemplo, requerimiento 2, consulta de tipo de cafetos. Cafetos son como las variedades. El usuario podrá conocer las distintas variedades del café con información específica, conociendo asimismo las ventajas y desventajas de cada especie. Descripción del requerimiento. Entonces, aquí donde ya uno entra a redactar al pie de la letra, muy parecido a las historias de usuario, qué es lo que digamos, qué es lo que hace el usuario y en el sistema, que es lo mismo que los casos de uso, ¿no? Es lo mismo, es la misma descripción. Solamente que esta forma, no, la verdad, pues no me gusta actualmente, porque está todo ahí. Me gusta un poco más desglosado, por eso el formato de requerimientos, donde dice cuáles son las entradas, ese sería el proceso, y las salidas, que serían los criterios de aceptación. Oscar, cuénteme. Profe, al parecer como que se le está quedando la pantalla. Ok, experimente, ya voy a dejar de compartir y ya vuelvo y les comparto. Listo, ¿ya? Ahí está. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, miren, entonces, este es el formato de requerimientos, ¿no? El que acabo de leer es este. Entonces, lo que les decía, aquí da la descripción, sino que este formato, pues, actualmente no me gusta tanto porque va todo ahí. Y pues es mucho mejor el que ustedes tienen o el que les pasé de ejemplo porque va mucho más separadas las cosas. Pero igual, es muy similar. Dice, el usuario podrá consultar en el software los diferentes tipos de café, ingresando en la sección de variedades de cafetos, o sea, ahí le estoy diciendo, o ahí se le está escribiendo dónde el usuario va a ir, ¿sí? En donde se desplegará un catálogo con todas las diversas características del café, con sus desventajas y principales ventajas. Listo. ¿Por qué digamos es así? Porque este requerimiento, pues junto con todo lo que se está construyendo, todo lo que están haciendo ustedes, que como le digo, va en el documento de especificación de requerimientos, es lo que le llega a las manos del desarrollador. ¿Sí? O sea, es lo que le llega a las manos de Fabián, de Cristian, de Cindy, de Oscar, de Catherine, de todos, ¿cierto? Entonces a usted le dicen, listo, por favor, codifíqueme esto, construyame esto en el software que se está haciendo. Entonces, obviamente, ustedes que no han tenido contacto con el cliente, sino que solamente por medio de esto, ustedes tienen que saber qué deben de codificar, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, por eso es la importancia de que cada requerimiento esté lo más claro posible, que como le digo, incluso por eso hablaba del formato, el otro formato es mucho más claro en eso, mucho más detallado, se desglosa más las cosas, ¿sí? Pero digamos que es eso. Y obviamente cuando se narra lo que debe hacer el usuario en el software, pues tiene que ser así detallado, que para eso también son los casos de uso, no el diagrama, sino los casos. En el caso van los casos, las acciones del usuario y del sistema. O sea, el usuario qué hace y el sistema cómo reacciona. El usuario qué hace y el sistema, y así sucesivamente. Por lo mismo. Entonces, claro, ya teniendo todo eso, entonces ya una persona, un desarrollador, toma eso y empieza a codificar. Entonces, pues, de lo que tenga que hacer, y listo. Y para eso también es al final los criterios de aceptación, que ya es cuando entran a revisarle el trabajo, a decir, bueno, estos son los criterios, pues vamos a testear lo que usted acaba de desarrollar. Y pues tiene que funcionar. ¿Listo? Aquí está toda la lista. Mire, este es un proyecto, como les decía, de cultivos, especialmente café. Y esa vez alcanzamos a redactar 46 requerimientos funcionales de ese proyecto. ¿Listo? Todos redactados, bien organizaditos, pulidos. Y después ya entramos a usar
a redactar, perdón, los requerimientos no funcionales. Entonces, por ejemplo, un requerimiento es la opción de ayuda, mensajes de error, diseño responsivo de la aplicación, que es lo que estamos viendo los lunes, backup de forma automática, visualización de movimientos del registro del software, el software, perdón, aquí se me pasó el nombre, encriptación de reportes, por ejemplo, intranet, o sea, desconectado, inactividad en el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una lista que usamos o que se hizo para los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? De un proyecto para que ustedes tengan en cuenta. Espérenme, quito la pantalla y otra vez porque creo que está como molestando. Listo. Ahí de pronto alcanzaré un poquito. Y ya hay requisitos comunes de la interfaz. Entonces, pues aquí ya empieza uno a colocar requerimientos a nivel de interfaces, de hardware, de software, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, porque perfectamente una persona le dice, no, yo quiero que el software sea para Linux. Ah, bueno, pues eso queda ahí estipulado en todos los requerimientos, de hardware también, de interfaces, ¿sí? De comunicación, ¿sí? Sí, impresoras, cosas así. Listo. Aquí ya dice requerimientos no funcionales, pero esto, por ejemplo, nosotros no lo hicimos porque es la misma lista que está arriba. ¿Listo? Es el punto de los requerimientos funcionales, pero este es como otra forma que lo pide acá, pero es el mismo. Entonces, por eso lo saltamos. O no lo organizamos de esta manera, porque aquí está como organizado como por puntos. Entonces, por eso no lo hicimos de esta forma. Y ahí está como la descripción de los requerimientos. Y listo, fiabilidad, disponibilidad, esto casi siempre es lo mismo en todos los proyectos, ¿no? Mantenibilidad, portabilidad, a menos que se requiera algo muy exacto. Y ya ahí se termina el documento, ¿sí? Esa es como la copia o un ejemplo del documento. Yo les voy a pasar uno, pues, que no tiene tanto, solamente tiene un primer requerimiento, ¿cierto? Primer requerimiento y tiene como los otros puntos. Entonces, esa es la primera evidencia. Como dice, tiene que cumplir con todo esto. Ahí pues van ustedes a poder leer la perspectiva, las funciones, todo eso. Y ahí pueden hacer ustedes eso mismo sobre su proyecto. Esa es la primera evidencia. ¿Sí? Pero entonces, dice acá, adicionalmente a eso, dice, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección, ojo, agregarla, o sea, es algo nuevo, donde se describa cada requisito usando la estructura de historias de usuario. Entonces, vamos a ser nuevamente equitativos con todos. Como hay grupos que tienen más requerimientos que otros, ¿cierto? Pues obviamente la idea es que las historias de usuario, entonces, redacten solamente 5 historias de usuario. ¿Sí? O sea, el documento lo tienen que entregar con todo lo que ustedes ya han hecho. Pero cuando vayan a hacer las historias de usuario, redactan 5. ¿Listo? Redactan solamente 5. Escogen 5 requerimientos de todos, o sea, lo mismo que hace 8 días. Incluso pueden ser los mismos si quieren. Y los crean las historias de usuario para esos 5 requerimientos. ¿Listo? Para que todos hagan el mismo trabajo, la misma cantidad. Y listo. Las historias de usuario que deben de tener, pues, el número, nombre, la historia, el usuario, los puntos de estimación de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación, que es lo que vimos hoy en el material. Y listo. Entonces, al documento le agregan un punto adicional, ¿cierto? Que diga historias de usuario. Y ahí entonces nombran las 5 historias de usuario y listo. Ahí ya terminan su evidencia. Eh, Pues espérame un momento, reviso bien esta parte porque esta evidencia no es... se empieza a construir los artefactos de modelo necesarios para representar la solución. Por medio de los siguientes documentos, de clases, documento de casos de uso o historias de usuario en plantillas, modelo de base de datos, modelo de dominio, también documento informe con los resultados.
Oye, una pregunta, ¿soy yo o fue que el profesor se le cayó como la interfaz? No, dijo que iba a salir para buscar, yo no sé qué. Listo, ¿me escuchan otra vez? ¿Sí me Sí, escuchan? señor. Listo, qué pena, muchachos. Que no sé, me está molestando el internet hoy. No sé por qué, pero es raro porque sí tengo, o sea, sí tengo internet normal, pero no puedo ingresar a la de Teams, por ejemplo. Creo que sigue siendo por el tema de la plataforma o alguna restricción con la empresa de internet. Bueno, entonces vamos a terminar ya lo último. Ya estábamos incluso terminando. A terminar de explicar. Entonces, yo les decía que aquí en la última evidencia, pues digamos que lo que pasa es que aquí, él dice, bueno, acá hay que empezar a reunir todos los diagramas que ya se han hecho, pero entonces, por ejemplo, hay diagramas que todavía nosotros no hemos visto, diagramas de clases, casos de uso ya lo hemos visto, historias de usuario también, modelo de base de datos tampoco, ni modelos de dominio, diagrama de actividades que es el que sigue dentro de 8 días. Entonces, lo que vamos a hacer acá es muy sencillo. Esta evidencia, para no enredarnos tanto, esta evidencia, incluso pues no nos dice ni siquiera qué tenemos que entregar, ¿no? Porque acá no dice crea un documento, no dice tenga en cuenta esto ya. Entonces, esta evidencia va a ser la misma, ojo a esto, o sea, es la misma evidencia que la del documento SRS, ¿listo? Pero acá en esta evidencia, o no, mentiras, no vayan a entregar el documento SRS. Aquí más bien, por favor, me entregan no, sí. Entreguen el documento SRS, pero le agregan, por favor, los casos de uso y las historias de usuario. O sea, es como añadirle algo más, ¿listo? Porque como le digo, acá no me está especificando o la guía no dice qué tienen que entregar. Dice es que basado en lo que se ha hecho, pues, pero no dice qué entrega, ¿no? O sea, es un documento, pero no, diagramas y documentos, como le digo, de casos de uso. Entonces, aquí lo que pueden hacer ustedes es entregar el mismo documento SRS, pero entonces anexándole lo que ya se ha hecho hace 8 días, ¿cierto? Que son los casos de uso y pues las historias de usuario. Y ya, listo, no es más. Es básicamente la misma evidencia, solamente que complementándole lo que ya se ha trabajado. Lo que es diagrama de clases y eso pues se va a ver más adelante, por aquí hay otra evidencia donde pide el diagrama de clases, incluso en la fase de planeación hay una evidencia donde vuelven y piden el diagrama de clases, pero como que mucho más especificado, mucho más completo, ¿sí? Entonces esa es una parte inicial. Entonces básicamente es eso, ¿listo muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, profe, entonces yo entendí. Entregamos lo que ya hicimos de las actividades de la guía de aprendizaje 1, que es lo que ya le dijimos que ya teníamos hecho. Además, lo que hicimos hace 8 días con el caso de uso con diagrama. Y en historias de usuario no se hace diagramas ni nada, solamente fusionamos esos Ajá. dos trabajos y se hace una sola evidencia. Exacto, correcto. Ah, ok. Exacto. Listo. ¿Alguien más, Oscar? ¿De casualidad? Oscar, ¿no? No sé si pueda. Bueno, ¿alguien más? Si tienen alguna pregunta y no la pueden hacer por acá, pues la pueden poner también en el grupo de WhatsApp. Ahí les puedo enviar un audio o algo. Tengo una pregunta. Este trabajo Cuénteme. es en grupo, ¿sí? Sí, ese es en grupo. Claro, porque es basado en los proyectos. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el lunes. ¿Listo? Continuamos trabajando en lo de HTML. Ya este lunes empezamos con a maquetar un sitio web. Empezamos a hacer una página web como tal.
¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, una feliz noche. Nos estamos hablando. Cualquier cosa me escriben al grupo, me escriben por interno. ¿Listo? Y ahí estoy pendiente de cualquier cosa. Bueno, feliz noche, muchachos. Que estén bien. Listo, profe, chao. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao.